Es un placer volver a hablar con Alicia Benmergui, con la profesora Alicia Benmergui, con mi profesora. Hola, Alicia. Gracias, querida. Bueno, sí, además con tu amiga, con tu amiga que te va a querer para siempre y nunca se va a olvidar de vos y de tu bondad y de todo lo que hicimos juntas en España. Así que soy mucho más que tu profesora. Bueno. Me siento una amiga del corazón. Muchas gracias, igualmente. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de nosotras porque tenemos que seguir haciéndolo de conversos, Alicia. Sí, es una historia increíble la de los conversos. Digo que es increíble. El último texto que yo mandé es donde Netanyahu, el profesor Netanyahu, el padre del ministro Netanyahu de Israel, que no sé si vive o no tengo idea. Él fue profesor en la Universidad de Cornell y ahí mencionaba un texto no traducido sobre el problema con los marranos que existió en la península ibérica, y yo creo que en montones de lugares, también aquí en América, mientras fue parte del Imperio Español. Y no solo el español, porque también esta historia abarca Brasil, porque tiene que ver con Portugal también. Y es una historia increíble, digo, porque en principio Netanyahu dice que esos marranos no eran judíos. Algunos no. Algunos se convirtieron y nunca más volvieron al judaísmo. Y otros siguieron judaizando en secreto. Y digo que es una historia increíble porque esa gente existe y uno la conoce. Y viene y te cuenta su historia y uno no puede creer en esta clase de cosas, además de muchos libros que hay, de muchos marranos que retornan al judaísmo. Y a nosotros, a los judíos comunes y corrientes, aquellos que a pesar de todos los pesares, por ejemplo, bueno, mi familia de origen no atravesó por el drama de la Shoah, por lo menos los más cercanos, pero bueno, se escaparon de Rusia por los pogroms para seguir viviendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda una estructura de personalidad determinada por ese pasado y por el presente, y es muy difícil entender cuando los marranos hablan en esta historia del drama que significó para ellos y significa todavía hoy en día para muchos de ellos. A mí me ha tocado dar clase y que venga una chica que contó que su familia es de España y de Portugal, que es de familia marrana por ambos lados, y cómo ellos siguen siendo judíos ocultos de alguna manera. Y eso es algo sorprendente, y como ella decidió ser judía oficialmente. Es una historia increíble. Sí. Y es, no sé si vos tenés este conocimiento, vos estás en pleno lugar donde estas cosas pasan. Sí. A mí me escriben de España, me escriben de montones de lugares, además leo libros y me pregunto, ¿no? Esta cosa, este sentimiento de pertenencia después de tantos siglos, es una cosa extraña y curiosa, ¿no? Sobre todo... y única también, ¿no? No sucede en otras religiones, en otras creencias, o no sucede de la misma manera o tan profundamente. Y bueno, en principio lo que tenemos que decir es que nosotros somos una minoría, y una minoría dispersa por todas partes y no precisamente de las más queridas. Eso, que tiene doble mérito, ¿no? Querer pertenecer a esa minoría que no es la que tú dices predilecta de mucha gente, ¿no? De muchas sociedades. Sí, a mí siempre cuando me dice alguien que quiere ser judío, y yo conozco gente que de hecho lo es y todo eso, el judío siempre tiene una mirada como diciendo, ¿te parece? ¿En serio? ¿Te gusta? Sí, es algo como diciendo, ¿te gustaría? Mirá que no es fácil, ¿eh? Y no es fácil, y además muchos de ellos se hacen también judíos sionistas, entonces uno carga con su propia historia y además con la de Israel, pero a mí ni se me ocurriría pensar que cargo con la historia de Israel, porque yo vengo de una familia profundamente
sionista y con un amor muy grande por Israel, independientemente de los avatares políticos, que puedo no con algunas cosas acordar y otras no, pero no se me ocurriría no pensar que Israel es lo más grande que le pasó al pueblo judío. Y entonces, de repente uno está mirando a alguien y dice, ¿para qué te vas a complicar la vida? Ya. Más o menos sería, ¿no? Sí, oye Alicia, ¿no estás de acuerdo muchas veces, supongo, con el hijo del profesor Netanyahu del que estábamos hablando, ¿no? No, a veces no, porque esto es política y política es otra historia, pero lo que nunca se me ocurriría es aceptar determinadas cosas. ¿Cómo que Jerusalén no tiene que ver con los judíos? Ya. Podría ser tal vez una cosa, pero ¿cómo que no? Por favor, a mí esas cosas me indignan y me hacen doler el corazón en una historia donde los judíos fueron educados para no olvidarse nunca de Jerusalén. Yo escribí un artículo porque es así, porque los judíos rezan mirando a Jerusalén, las sinagogas están orientadas a Jerusalén, las tumbas, es una cosa increíble y digo que tal vez tiene que ver con esa terquedad judía, digo, porque pobres a los, ¿cómo se llama? A los cartagineses. Los romanos los destruyeron, los borraron de la faz de la tierra. En España sí hay un lugar, Cartagena, donde son descendientes de aquellos antiguos cartagineses, pero los borraron de la faz de la tierra. Supongo que los judíos sabrían esto, tendrían idea y decidieron que no se iban a olvidar. De hecho, bueno, sí, somos gente bastante terca, como dice la Biblia, ese pueblo de duro servicio. Pero estos marranos también lo son. Y esto es toda esta historia de los marranos que aparecen en Brasil, que aparecen en Portugal, en muchos lugares, acá en América Latina. Yo creo que yo conté que estuve en el norte argentino es hermoso. No voy a hacer una cosa de nacionalismo argentino, pero yo creo que geográficamente es un país bellísimo, sí, por donde lo busques y lo mires. Y el norte argentino tiene bastante, sobre todo la provincia de Salta y en algunos lugares de Jujuy, de la herencia española, que también es muy hermosa, la parte colonial española, ¿no? Y entrar en una sinagoga y ver estos ángeles que usaban los arcabuces, son los ángeles arcabuceros, y según especialistas dicen que estos ángeles arcabuceros son de la Cabalá, que eran de obispos que estaban escondidos y que no podían proclamar su ascendencia judía, pero el adorno y esta utilización de estos ángeles arcabuceros habla de obispos descendientes de judíos en la época de la colonia española. Así que es sumamente interesante, sorprendente, y según Netanyahu, el tema es que esta persecución que hizo la Inquisición tenía que ver con eliminar estos judíos. Lo que pasa que por otro lado también hay que reconocer que muchos de estos conversos se alejaron absolutamente del judaísmo. No le preguntes a mucha gente, yo conozco gente que tiene apellidos absolutamente, directamente judíos, llamarse Benjayón, no tengas ninguna duda. Entonces acá está desfigurado, está escrito con B corta, y le dije a alguien, pero ese apellido, y ahí me di cuenta y le dije, con esa cara de moro que tenés, o esa cara semita, a piel oscura, esos ojos negros, y ese pelo negro y crespo. Y me dijo, sí, parece que había algo raro en mi familia. Más o menos el comentario es de hecho, algunos otros apellidarse Naón. Si querés un apellido más judío que Naón, anda a buscarlo. Yeah. Y sin embargo, esa gente no quiere saber nada de eso. Y entonces a mí me parecen perfectamente respetables que ellos tengan esos apellidos y todo eso. Si ellos no se sienten judíos, nadie tiene por qué hacerles sentir que lo son, porque evidentemente no se sienten así y no forman parte de eso. Pero sí hay otros que han vuelto, que buscan, que hay otros que... Una vez leí un libro que me resultó muy interesante, que alguien en España le mostró, lo invitó a su casa, creo que un funcionario israelí, y le mostró el legado de su familia, y el legado de su familia era una Torá, eran objetos rituales judíos, y él le dijo, ¿y esto cómo? Dice, esto es mi pasado. Y entonces le dice, ¿y por qué tan escondida? Entonces él le dijo, yo creo que lo conté una vez en la radio, pero bueno, lo que abunda no daña. Exacto. En estos temas. O acá dicen, el público se renueva. Y le dijo, bueno, porque cuando
nos encontraron y nos quemó la Inquisición. Y si no, nos mataron los nazis. Entonces, tampoco es algo tan difícil de comprender, pero es un hecho que existe, y es un hecho y que mucha gente en su historia personal lo ha considerado como un drama. Yo lo conocí acá, Segura, que es una persona encantadora de los Chuetas. Sí, Miquel Segura. Sí, él estuvo acá, y verdaderamente, por más asombroso que nos resulte, sobre todo a judíos seculares, bueno, pero absolutamente judíos, yo creo que nadie podría dudar de los sentimientos que yo tengo y de muchísima otra gente que yo conozco. Ser judío es algo bastante complejo y difícil de explicar a quien no lo es. Yo estaba leyendo ese libro de ese historiador, y él dice que es ser judío, y prácticamente casi dijo que el judaísmo no existe. Pero bueno, es su problema, bueno, no entenderlo. Hay muchas maneras de ser judío, ¿no? Así es, y eso es algo que a quien no lo es le resulta muy difícil entenderlo, porque dice, no es religioso, no es judío. Bueno, anda a preguntarle después a mucha gente, incluso que murió por Israel, no siendo religiosa o algo así. No preguntarle es muy difícil para el que no lo es entender. Y no me imagino lo que debe el tema de ser marrano o estas historias. ¿Me querés preguntar algo más? ¿Tenemos tiempo para seguir hablando? Tenemos unos minutos, como 5 minutos, para seguir hablando de conversos. No sé si nos quieres añadir. ¿Seguimos refiriéndonos al profesor Netanyahu o avanzas en tu...? Seguimos hablando de lo que significó la Inquisición, lo que significó para toda esta gente, sobre todo me imagino los sinceros conversos en España, la persecución y además el avergonzamiento a que fueron sometidos los cristianos nuevos. Es una historia de una enorme crueldad también, porque a veces descendientes que no tenían nada que ver con la fe que profesaron sus antepasados fueron juzgados, fueron avergonzados, fueron perseguidos, y esta es una historia muy dura que también conserva España. El Libro Verde de Aragón, donde se delataba los orígenes judíos de mucha gente, donde se hacía burla. Para mucha gente la conversión, para algunos significó un ascenso social nunca ni imaginado ni esperado. Esto sucede con muchas de las familias nobles españolas, pero para otros fue una vida muy dura, de mucha persecución y vergüenza, cuando en las iglesias se exhibían los sanbenitos de los antepasados. En muchos casos se sacaban los huesos. Entonces se dice, por ejemplo, hay autores que dicen que la picaresca española es parte de esos descendientes de judíos que no tuvieron lugar en la sociedad, que seguían siendo rechazados, avergonzados y mal mirados. Entonces también la pregunta sería, el cuestionamiento sería, ¿por qué esta gente no iba de alguna manera a seguir sintiéndose extraña y ajena cuando se lo estaban haciendo sentir permanentemente? Y además las burlas, y uno de los peores fue, creo que fue, no Calderón, Quevedo. Quevedo fue terrible. Sí. Y entonces esta cosa, y a veces yo cuando miro o escucho cosas así, muy antisemitas o muy anti-israelíes o muchas cosas, siempre, esto te lo digo, te lo confío. Yo no soy judía por eso, pero además, si no te gusta, te la aguantás, como decimos acá, porque yo estoy acá y soy eso. Y yo creo que debe haber habido alguna de esta cuestión también de amor propio, de algo así. Y yo creo, antes de terminar, decir que yo siempre lo digo y lo repito, yo creo que Cervantes fue un genio. No solo lo que él escribió, además esa mirada crítica que él tuvo sobre esa sociedad española de su tiempo. Nunca me olvido un texto que él escribió cuando deciden la expulsión de los moriscos. Y entonces él dice, debe ser gente muy peligrosa esa, que hizo esas quintas con toda esa mirada. Había que tener ese valor y esa inteligencia y darle donde él le daba para poder contar todo eso. Lo mismo que Shakespeare cuando escribe El Mercader de Venecia, nada más ni nada menos, y esas cosas que se dicen ahí. Entonces
toda esta cuestión sobre este desprecio, simplemente porque alguien descendía, bueno, tiene que ver con el racismo que existe ahora también, porque estamos mirando cosas horripilantes sobre gente que no tiene, estaba leyendo sobre los negros, sobre montones de gente, además las persecuciones, en un lugar a los coptos les queman las iglesias, pero en Asia los persiguen a los musulmanes. Digo, este mundo parece que nunca aprende nada. Y sobre todo los judíos somos bastante expertos en estas cosas, en saberlo. Así que forma parte de esta historia tan vieja. No sé si me desvíe del tema, pero me parece que forma parte de una historia rara, extraña y que todavía permanece con todo su vigor por la cantidad de conversos que vuelven, de familias descendientes de conversos que vuelven al judaísmo. Bueno, pues seguro que ellos han oído con mucho interés este programa, igual que todos. Alicia, un placer como siempre aprender contigo. Hasta el próximo. Gracias, querida. Espero y feliz año para todos y para mis amigos bolivianos en especial, que ellos saben por qué se los digo. Muy bien. Pero, hasta muy pronto y gracias por este encuentro.